Hola, bienvenidos a este nuevo evento. Hoy nos acompaña el doctor Cristian Campos. El doctor es especialista en gastroenterología. Doctor, bienvenido. Además, le vamos a recomendar que si ustedes le tienen alguna consulta al doctor, para el final de que él termine la presentación, se le va a realizar la consulta. Para ello deben de escribirla a través del chat que tenemos acá mismo. Vamos a hablar sobre infección por Helicobacter pylori, un tema sumamente importante. Entonces, por eso, y sin más preámbulo, vamos a darle el pase al doctor. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a los organizadores por el evento. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es aspectos relacionados con la infección por la bacteria Helicobacter pylori. ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿Cómo es que hay que abordarlo? ¿Cómo se diagnostica? ¿Cómo hay que tratarlo? Vamos a ver. No me pasa. Ahí está pasando ya. La importancia general, la relevancia de esta bacteria. Ya en 1994 se cataloga por la Organización Mundial de la Salud como un carcinógeno tipo 1. Eso quiere decir que es un carcinógeno probado. ¿Qué ejemplos, qué parámetros tenemos? Como por ejemplo cáncer de pulmón y su relación con el cigarro, cáncer de cervix en el caso de las mujeres y el virus papiloma humano. Así se relaciona el Helicobacter pylori con el cáncer gástrico. Y esto fue en 1994. Y luego en la parte inferior de la pantalla vemos que para el año 2017, la misma Organización Mundial de la Salud establece una alarma mundial sobre la necesidad de investigar respecto al Helicobacter pylori para mejorar las terapias de tratamiento y erradicación por problemas de resistencia antibiótica, catalogándolo en una prioridad 2 que equivale a una prioridad alta. Bueno, vamos a pasar a algunos aspectos de la historia del Helicobacter pylori, porque esto tiene mucha historia relacionada con el ser humano, porque la relación del Helicobacter pylori con el humano se conoce relativamente reciente, hace pocos años, si lo comparamos, de que desde hace miles de años, él ha acompañado los estómagos de los seres humanos. Y eso se demuestra en análisis en momias y en cadáveres encontrados en sitios de Asia, norte de Europa, de muchísima antigüedad, de miles de años, y que se hace una secuenciación genética y se determina que ya en esas épocas estaba el Helicobacter pylori en el estómago de los seres humanos. El descubrimiento de la infección por Helicobacter pylori en el ser humano y su colonización a nivel gástrico se establece en 1982 por los doctores Barry Marshall y Robin Warren en Australia. Y esto vino a revolucionar, vino a cambiar algunos paradigmas en la medicina, en conceptos generales. Antes, la enfermedad acidopéptica, las úlceras gástricas, las gastritis severas, habían algunos remedios, algunas medicinas alternativas, que era lo que se empleaba hasta la época, pero posterior a que se descubrió la relación de estas entidades con el Helicobacter pylori, entonces se propuso que entonces estas condiciones había que tratarlas, los que eran positivos por la bacteria, con medicamentos antibióticos. Entonces, para la época que se estaban evitando, lo que se recomendaba era que no se usaran algunos medicamentos agresivos para la persona. Decir que había que tratar la úlcera con antibióticos fue todo un cambio de paradigma a nivel de lo que es el gremio médico y la historia de la medicina. Y esto es tan importante, la implicación que tiene esta bacteria a nivel mundial, que cada cierto tiempo, cada cierto periodo se reúnen un grupo de expertos en la ciudad de Maastricht, en Holanda. Un consenso fue realizado en Italia, en Florencia, para dictaminar las pautas a seguir con respecto al abordaje, los tratamientos y qué recomendaciones nuevas y actuales salen para el Helicobacter pylori. Ha sido tal la repercusión que esto ha tenido en la historia de la medicina
que estos investigadores que descubrieron la bacteria Helicobacter pylori y su colonización en el ser humano recibieron el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en el año 2005. La prevalencia, qué tan frecuente es el Helicobacter pylori en el mundo, es altísimo, sobre todo en regiones de países en vías de desarrollo. Es menos prevalente en países del norte de Europa, países del norte de América, principalmente Estados Unidos y Canadá, donde las prevalencias andan rondando el 30, 40, hasta un 50%. Pero en lo que es África, Latinoamérica y el extremo este de Asia, las infecciones son súper prevalentes, están por arriba del 70, 80% en algunas de estas regiones. De manera general, se dice que más de la mitad de la población mundial ha estado en contacto o ha estado con infección por la bacteria Helicobacter pylori. O sea, son miles de millones de personas que han tenido contacto con esta bacteria. Afortunadamente, hay diferentes tipos de bacterias, diferentes organismos, diferentes sistemas inmunológicos, etcétera. Entonces, por eso es que a pesar de que es tan prevalente esa infección, no es que a todo el mundo le va a dar problemas o va a desarrollar las complicaciones que ahorita vamos a ver asociadas a la bacteria Helicobacter pylori. Como les decía, esta es una de las infecciones bacterianas crónicas más frecuentes de los seres humanos que afecta a más de la mitad de la población mundial y principalmente en los países en desarrollo se adquiere en edades tempranas, antes de los 12, 10, 12 años. Y en los países en desarrollo, ya para los 40, 50 años de edad en esa población, hasta un 80% de la población general va a haber estado expuesta en algún momento al Helicobacter pylori. Y se asocia generalmente con una condición socioeconómica de estratos más bajos, más inferiores, y principalmente que se adquiere en la infancia la infección por esta bacteria. Que de hecho esto lo vemos aquí en la gráfica para entenderlo, para aclararlo un poquito mejor. Esto es en vías de desarrollo, los países, la población general, como lo vemos, en edades de los 10, 12 años, ya tienen prevalencias de infección por la bacteria Helicobacter pylori bastante altas, superiores al 50%, versus los países desarrollados, donde este mismo evento no se presenta con prevalencias tan altas y que además se adquiere o se determina que la población en general se expone a la infección por la bacteria Helicobacter pylori en etapas más tardías, alrededor de la tercera o cuarta década de vida. La bacteria Helicobacter pylori es un bacilo gram negativo, es pequeñita, 0.5 a 1 micrómetro, es muy móvil, tiene mucha movilidad a nivel del moco gástrico, por eso es que puede infectar y vivir en esta zona. Tiene algunas características especiales que la hacen resistente y que le confieren la posibilidad de estar colonizando ahí un ambiente tan inhóspito como es el microambiente gástrico, donde hay niveles de acidez elevadísimos. Ella puede adquirir, ahí la vemos como alargadita y con esto que son unos flagelos que tiene entre 4 y 6 flagelos generalmente. Ella puede cambiar esta composición, en vez de ser así alargadita, puede hacer una forma como espiralada y como enrolladita, como un caracol. Esto es una forma cocoide, que cuando el ambiente es hostil, cuando no es favorable para el Helicobacter pylori, entonces ella no se replica mucho, adquiere esto que es un estado como de latencia, ¿verdad? Como de resistencia a aquel ambiente, y cuando las condiciones si se tornan más favorables, entonces ella vuelve a retomar esta composición física y puede volver a retomar su capacidad infectante y de replicación activa. Las vías de transmisión del Helicobacter pylori, esto es curioso, es interesante. Nosotros, los seres humanos, somos el principal reservorio de esta bacteria. Es bastante extraño encontrar estas cepas bacterianas de Helicobacter pylori en otros animales, pero en los que se ha descrito que pueden ser ovejas, los gatos o algunos primates. Pero por mucho el principal reservorio, el principal contaminante, vamos a ser los mismos seres humanos. Las rutas de transmisión generalmente es una transmisión horizontal entre seres humanos, siguiendo la mayoría de la ruta de la mayoría de las infecciones gastrointestinales, que es la ruta ano-mano-boca, ¿verdad?
También otras menos eficaces para transmitir, pero que también se ha establecido que puede transmitirse ahí la bacteria, es por agua contaminada o por alimentos contaminados, o en el caso de algunos trabajadores de la salud que que nos exponemos a secreciones, a fluidos de algunos pacientes, entonces podemos estar en un mayor riesgo para transmisión de la bacteria Helicobacter pylori. Bien, cuando esta ingresa a nuestro organismo, el nicho, el lugar que le va a gustar es la mucosa gástrica, no está en otro territorio del estómago, fuera del estómago, perdón, no está en otro territorio del organismo, es principalmente a nivel de tejido gástrico donde ella va a estar por las características especiales que ella tiene. Acá, como lo vemos, esta es la capa de moco en la superficie de las células que recubren la pared interna del estómago. Estas son las células y esta es la capa de moco. Ahí en esa capa de moco ella aprovecha esos flagelos y penetra en esa capa de moco y gracias a una enzima especial que se llama ureasa, ella transforma la urea y el agua en amonio y CO2 y con esto hace esto como un halo protector, como un recubrimiento, como un pedestal, un nicho donde va a estar en ese ambiente gástrico que le permite sobrevivir y replicarse en este ambiente pese a los niveles de acidez tan altos que hay ahí a nivel del estómago. Y posteriormente vienen el poco de eventos asociados a la infección crónica del Helicobacter pylori, que vamos a pasar a ver a continuación. Los síntomas de la infección del Helicobacter pylori generalmente van a ser dolor que los pacientes describen como de tipo ardoroso a nivel abdominal alto, lo que nosotros llamamos la zona epigástrica, comúnmente llamada por los pacientes el dolor de tipo ardoroso en la boca del estómago. También van a asociar náuseas, algunos que asocian vómitos también, no solo las náuseas. Intolerancia a la ingesta de algunos alimentos, principalmente, no comen bien, no están plenos estos pacientes. Mucha sensación de distensión abdominal, se quejan. Algunos no solo a nivel gástrico, sino también a nivel más bajo, a nivel abdominal generalizado. Y es que el Helicobacter pylori trastorna mucho la flora intestinal a nivel generalizado en el ser humano. Entonces, no solo los síntomas locales a nivel del estómago, sino a nivel de la flora intestinal generalizada. Vamos a tener también pérdida de apetito o algunos pacientes describen algo curioso que es una sensación de mal sabor en el paladar a nivel de la boca. Y las condiciones asociadas que les mencionaba anteriormente han sido múltiples a través de la historia. Conforme va saliendo más investigación, se van estableciendo nuevas relaciones de la bacteria Helicobacter pylori con otras entidades fuera del estómago. Aquí les vamos a mencionar primeramente la enfermedad acidopéptica, lo tradicional, lo habitual que la mayoría de gente manejamos, ¿verdad? Que tenemos por este lado de la izquierda la gastritis erosiva, ese montón de manchitas café oscuro, negruzcas, son zonas donde se ha roto la mucosa del estómago y eso es como un granito que se forma ahí en la superficie del estómago donde el tejido intenta reparar. Eso han sido sitios de microsangrado. Y tenemos la tradicional úlcera duodenal, esta de la derecha superior, es una úlcera en la primera porción del intestino delgado que conocemos como el duodeno. Este tipo de lesiones, estas úlceras, tienen una relación hasta de un 90% con el Helicobacter pylori. Es decir, de los pacientes que tienen úlcera duodenal, en los que se les busque, en 90% de los casos de los que se les busca, se va a encontrar Helicobacter pylori. Y estos pacientes, si no se les erradica el Helicobacter pylori, tienen un riesgo de recaída hasta de un 64% en los siguientes 2 años. Pero si se diagnostica la úlcera, se busca el Helicobacter, se trata satisfactoriamente, ese riesgo cae a menos de un 5% de riesgo que vuelva con el problema de úlcera. Entonces, como les dije al principio, esto vino a cambiar el paradigma de atención de este tipo de enfermos y mejorando mucho la evolución de los mismos. En la derecha inferior, eso es la úlcera gástrica, un poco menos que la úlcera duodenal, pero sí con una relación altísima, entre un 70 y 80% de relación de la úlcera gástrica con la Helicobacter pylori.
Las complicaciones de las úlceras pépticas, como lo ven acá, de uno muy aparatoso, muy evidente, es el sangrado. Esta úlcera aquí se rompió un vasito del nicho de la úlcera y esto es un chorro de sangre, es un sangrado arterial ahí en la base de esa úlcera. Y esto se los pongo para que evidencien ustedes las complicaciones a lo que puede llegar si no se trata adecuadamente este problema. Otras condiciones asociadas, esto es una señora de 68, 69 años, tenía esta señora, lo que desarrolló estas lesiones aquí grandes, ulceradas, en diferentes sitios del estómago, es un linfoma de tipo MALT, eso es el que se asocia mucho con la bacteria Helicobacter pylori. Desafortunadamente esto ya es un estadio muy avanzado, pero cuando las lesiones son localizadas y son pequeñas, hasta en un 80% de los casos, con solo el hecho de erradicar satisfactoriamente el Helicobacter pylori, las lesiones asociadas al linfoma van a revertir, pero siempre y cuando sean lesiones en un estadio temprano. Ya cuando tiene este tipo de escenario, la condición y el pronóstico del paciente evidentemente cambian, ¿verdad? Esto es para mostrar respecto al Helicobacter pylori y el adenocarcinoma gástrico, que por esto es que el Helicobacter pylori y por lo anterior se considera como un carcinógeno tipo 1 ya desde el año 1994, y es que a nivel del tejido gástrico, la respuesta que monta el hospedero, el ser humano, para tratar de defenderse contra aquella infección del Helicobacter pylori, genera a nivel del epitelio, a nivel de los tejidos de la pared del estómago, una condición que se llama atrofia. Y esa atrofia gástrica va a reparar con un cambio en las células de la pared interna del estómago que se llama metaplasia intestinal. Este paciente que vemos acá, este señor tenía 66 años cuando llegó a este diagnóstico, tiene algunas placas de metaplasia y tiene una que es esta que está acá donde estoy moviendo el cursor, que al analizar esta placa con mayor detalle, que es la imagen que está inferior con unos cambios en los filtros de luz, ya tenía cambios de un adenocarcinoma que afortunadamente para este paciente era una etapa temprana y se logró realizar una resección endoscópica. Punto importante, resulta que este paciente, cuando posterior ya se le explica qué es lo que tiene, todo el abordaje, su hijo fue a control, se realizó a sus 32 años, creo que era, tenía así como 32, 33 años de edad, se realizó una gastroscopía y tenía Helicobacter pylori. Ya gracias a Dios se le dio tratamiento y con esa intervención en el hijo de este paciente, su riesgo de cáncer gástrico disminuye considerablemente. Otras condiciones asociadas más recientemente para el Helicobacter pylori son la púrpura trombocitopénica idiopática. Esto, en términos sencillos, es que los pacientes tienen un problema de que destruyen mediante problemas inmunológicos las plaquetas. Entonces, generalmente andan con niveles de plaquetas muy bajos, lo cual los predispone a problemitas de sangrado y muchos inconvenientes si hubiera que realizarles algún procedimiento quirúrgico o alguna intervención invasiva. En estos pacientes se ve que los que tienen infección por Helicobacter pylori, hasta el 50% muestran una considerable mejoría posterior a erradicar el Helicobacter pylori. Y como les mencionaba, hay diferentes tipos del Helicobacter pylori y esta relación se ha visto principalmente con el genotipo del Helicobacter pylori que tiene las proteínas CAC-A. Otra asociación reciente es con la urticaria crónica. Hay una considerable mejoría de los pacientes que tienen urticaria crónica y que son Helicobacter positivos que posterior a tratar en algunos casos desaparece por completo la urticaria y en otros casos sí tiene un control sintomático mucho mejor que previo cuando tenía la infección por la bacteria Helicobacter pylori. Entonces, con esta gráfica les muestro que hay diferentes rutas, diferentes caminos que puede seguir, que puede suceder en esa interrelación del Helicobacter pylori versus aquel hospedero, dependiendo de algunos factores genéticos de la cepa bacteriana, porque no es una sola, hay diferentes subtipos del Helicobacter pylori, así como hay diferentes tipos de respuesta inmunológica que monta el paciente para tratar de defenderse contra aquel Helicobacter pylori. Entonces, podemos tener una infección crónica que puede incluso ser asintomática, puede que no tenga ninguna repercusión en aquel paciente. Afortunadamente,
Estos son la mayoría de las personas. Sin embargo, cada vez se establecen mayor cantidad de asociaciones con el Helicobacter pylori, como la enfermedad acidopética, como les mencionaba, la úlcera duodenal, el linfoma, o acá en el extremo inferior derecho, la cascada que les mencioné de la gastritis atrófica, la metaplasia intestinal, la consecuente displasia y que en su último estadio llega al adenocarcinoma gástrico. Entonces, por este montón de condiciones, hay algunas indicaciones clásicas para el tamizaje, es decir, para buscar y para ofrecer tratamiento al Helicobacter pylori. Yo le menciono a los estudiantes para estas indicaciones que ahí están escritas. Para eso todo el mundo está de acuerdo, el Machillo Ramírez, Bruce Lee, hasta el Papa y José Mourinho, todo el mundo dice, claro, es tan fuerte la asociación del Helicobacter con estas condiciones que es mandatorio si tenemos una úlcera gástrica actual o el antecedente de la misma, úlcera duodenal, un cáncer gástrico temprano o una displasia gástrica, o pacientes con familiares de primer grado con antecedente de cáncer gástrico, o pacientes con linfoma gástrico de tipo MAL, es indicación categoría 1 de que hay que buscar el Helicobacter pylori y si está presente erradicarlo. Hay, con esos consensos que cada cierto tiempo se dan por expertos internacionales, algunas condiciones consideradas como la gastritis atrófica, la gastritis folicular, el uso de algunos medicamentos como los antiinflamatorios que pueden provocar mucha lesión en la mucosa gástrica, o pacientes que tienen estas otras condiciones asociadas que les mencionaba, como la púrpura trombocitopénica, que eso es las plaquetas bajas, o la urticaria crónica, en los cuales parece haber un beneficio significativo de los pacientes si se tamizan y tratan por Helicobacter pylori. Aquí vamos a ver, analizar los métodos para detección del Helicobacter pylori. ¿Cómo diagnosticamos? ¿Cómo detectamos que está presente el Helicobacter pylori? Bueno, primeramente aquí les señalé lo que es la serología. Eso es una prueba, una muestra de sangre común y corriente. Y eso generalmente se reserva para lo que son los estudios epidemiológicos, porque esto es con base a una inmunoglobulina que es la inmunoglobulina IgG, y esta puede permanecer elevada en el ser humano por muchísimos años. Entonces, no sirve tanto para una infección aguda o para dar un tratamiento y luego ver si se eliminó la bacteria. Entonces, esta primero, lo que es la serología, quedará principalmente su utilidad restringida a algunos estudios epidemiológicos. El siguiente es el test de aire expirado. Aquí en nuestro medio en Costa Rica, solo un par de laboratorios lo tienen disponible a nivel privado. Sin embargo, el procedimiento para mi gusto es un poquito laborioso porque el paciente tiene que soplar ahí un dispositivo especial, recoger esa muestra, posteriormente consumir unas cápsulas con un reactivo especial, luego estar acostado, tener ciertos cambios de posición y posterior a eso recolectar una segunda muestra para su posterior análisis. Entonces, dependiendo de la condición del paciente, a veces esto puede ser un poquito engorroso, ¿verdad? Sin embargo, tiene la grandísima ventaja que no requiere de un procedimiento invasivo como lo es la endoscopía, que en algunos escenarios pues nos puede ser de mucha utilidad. El siguiente es el antígeno fecal. Esto es una prueba en heces. Es una muestra sencilla que se recoge, se pone en un reactivo, se le ponen unas gotitas de unos productos dependiendo de la casa comercial y en cuestión de 15 minutos ya se pueden interpretar los resultados, generalmente por cambios en la colorimetría de la muestra, y tiene una sensibilidad y especificidad bastante equiparable con el test que les mencioné anteriormente del aire expirado. Con una gran ventaja que el costo es muchísimo menor, como 3 veces, 4 veces menos el costo versus la prueba del aire expirado. Tanto esta prueba que estamos mostrando ahora, que es el test rápido de ureasa, como el test fecal, como el test de aire expirado, tienen algunas consideraciones para que tengan estos niveles de sensibilidad y especificidad que aquí vienen anotados, que es que deben de hacerse por lo menos un mes después de haber terminado el ciclo de tratamientos antibióticos y que idealmente el paciente no esté consumiendo algunos medicamentos conocidos como inhibidores de bomba de protones,
que se usan mucho para problemas de gastritis, para mismos problemas de reflujo o de úlcera, para la fase de cicatrización, porque esto afecta los resultados de estas pruebas, de estos test. Que estamos viendo en este momento, ya aquí pasamos a los test invasivos. Esto requiere de una endoscopía. Esto es un dibujo del estómago. Esto negro es un endoscopio y a través de ahí, a través del endoscopio, se pasa una pinza por el canal de trabajo y se toman unas pequeñas muestras del tejido. Y en estos dispositivos, eso es como un tipo de gel que viene ahí y ahí se deposita el tejido que se extrae del estómago y en los casos que la bacteria esté presente, entonces va a tener este cambio en la coloración y esto se lee, hay unos kits que vienen para una interpretación en cuestión de minutos, par de horas, pero los que generalmente se utilizan porque tienen mejores niveles de confiabilidad son los que se interpretan a las 24 horas. Esto, como les digo, el inconveniente que tiene, si lo vemos así, es que requiere de una endoscopía para tomar la muestra de tejido, ¿ok? El otro que es invasivo, que requiere la endoscopía y la toma de la muestra del tejido, es la histología convencional, histología o biopsia, ¿verdad? Estos los podemos utilizar tanto para el diagnóstico inicial como para el control posterior a haberle dado tratamiento para erradicación de la bacteria Helicobacter pylori. Habrán algunos casos, sobre todo, por ejemplo, cuando hay una úlcera grande en el estómago, cuando hay una úlcera complicada, cuando hay cambios de displasia en la metaplasia de aquel paciente, que generalmente esos pacientes es conveniente revisarlos con una prueba invasiva como la gastroscopía para revisar adicionalmente el estómago. Y lo que se ve en la biopsia es esto. Ahí con moradito, que eso es como se tiñe, son los tintes que se le ponen para ver mejor los núcleos, el citoplasma de las células de la pared del estómago y ahí se van a teñir las bacterias. Eso es un Helicobacter pylori, en la punta de flecha negra otro Helicobacter pylori, aquí está otro Helicobacter pylori, que solo se ven con algunas tinciones especiales. Y posteriormente, el último que vamos a analizar es el cultivo. El cultivo está poco disponible en nuestro medio, en el país. Eso es un problema del país que hemos tenido durante muchos años, porque es muy difícil cultivar la bacteria Helicobacter pylori. Ella es una bacteria microaerofílica. Eso quiere decir que en concentraciones muy elevadas de oxígeno, ella no se replica y más bien va a morir. Lo que la hace muy difícil para manejo, para manipulación a nivel de laboratorio y ponerla a cultivar como lo que tenemos conceptualmente más tradicional, como una prueba de urocultivo o algunos otros cultivos de bacterias que son más sencillas de cultivar. Helicobacter pylori no, es algo muy laborioso y que tiene costos muy elevados por el tipo de insumos, el tipo de atmósferas que se requiere para incubar al Helicobacter pylori y que ella pueda replicarse. Y que además el cultivo requiere de una prueba invasiva como lo es la gastroscopía para la toma de las diferentes muestras para el análisis del Helicobacter. ¿Cuál es la grandísima ventaja que tiene el cultivo? Que se pueden hacer pruebas de sensibilidad antibiótica y que se puede establecer cuáles son los antibióticos a los cuales sí es sensible la bacteria y pueden eliminarla principalmente en casos de resistencia. Ahora, para ir finalizando, ir pasando a la parte de tratamiento, hay que tener primero algunas consideraciones. El tratamiento principal, la mejor forma de atacar el incendio es que no se haga el incendio, ¿verdad? Entonces, evita la transmisión y algo importantísimo para eso, adecuado lavado de manos con agüita y con jabón. Jabón antibacterial, que puede ser líquido, puede ser de barra, pero que tenga una suficiente cantidad, par de minutos de estarse lavando adecuadamente las manos. Y con estas medidas higiénicas es como se frena mucho la transmisión de algunas enfermedades gastrointestinales y también respiratorias, por supuesto, mucho en boga hoy en día y que a cada rato se insiste de esto por el problema de la pandemia por COVID-19 que estamos viviendo toda la humanidad, ¿verdad? Otras consideraciones, evitar el fumado o este grupo de medicamentos conocidos como antiinflamatorios no esteroideos, los AINES. Entre ellos tenemos el ibuprofeno, surindaco, el etoricoxib, el Verifen, otro montón de medicamentos de este tipo, porque el fumado o estos medicamentos, adicionalmente a la infección por Helicobacter pylori,
duplican o triplican el riesgo de que el paciente entonces presente úlcera duodenal o úlcera gástrica, porque ya tendríamos dos agentes agresores fuertes para la mucosa gástrica o duodenal. Y parte del tratamiento es que en caso de que detectemos que el paciente tiene enfermedad acidopéptica, esto es úlcera duodenal, gastritis erosiva severa, una gastritis muy severa, haya que usar un ciclo de estos tratamientos como los inhibidores de bomba de protones para una adecuada cicatrización y reparación de los tejidos que están afectados. Ahora, para elegir, para establecer bien el tratamiento, las pautas a seguir para el Helicobacter pylori, ya hay mucha investigación al respecto a nivel mundial y se conocen algunos grupos de antibióticos a los cuales el Helicobacter pylori tiene una resistencia natural. Ya ella nace con una resistencia a algunos grupos de antibióticos. Entonces, esto limita las opciones de tratamiento y dirige las terapias a que solamente algunos medicamentos son los que van a tener efectividad frente al Helicobacter pylori. Y todavía para complicar más el asunto, hay algunos grupos de estos antibióticos, que son estos 3 grupos que les muestro aquí en pantalla, que ellos, si el Helicobacter, si la persona, por ejemplo, por una infección urinaria, toma algún antibiótico de estas familias que les estoy mostrando acá, entonces, secundariamente, el Helicobacter no se va a eliminar por las dosis subóptimas y va a generar una resistencia contra aquel antibiótico. Entonces, si tuvo una infección urinaria en el 2019, el año pasado, y ahora viene en el 2020 con problemas asociados al Helicobacter y queremos tratarla, ya con ese antecedente de la exposición al antibiótico usado para la infección urinaria, hace que este Helicobacter ya sea muy probablemente resistente a este tipo de antibióticos. Entonces, hay que modificar las terapias, las alternativas que tenemos disponibles para el tratamiento del Helicobacter pylori. Entonces, para el tratamiento de eliminar, de matar la bacteria, lo que se utiliza a nivel mundial es esta lista de medicamentos, algunas combinaciones de ellos, de 2, 3 o hasta 4 de estos medicamentos que están aquí anotados. Primeramente, el grupo de los inhibidores de bomba de protones. Hay que usar estos medicamentos y en una dosis suficiente. Esto es un error frecuente que no se topa en la parte clínica de que dan dosis subóptimas. Dan el medicamento, ok, pero lo dan solamente una vez al día. Y no, para el Helicobacter pylori, las dosis de estos medicamentos debe de ser 2 veces al día. Eso ha demostrado que significativamente mejora las tasas de efectividad para erradicar el Helicobacter pylori. Antibióticos, tenemos la lista con la amoxicilina, claritromicina, la levofloxacina, el grupo de las tetraciclinas, que el más común que conocemos en Costa Rica es la doxiciclina, y en los imidazólicos el metronidazol, que a nivel de América Latina se han hecho algunos análisis, algunos estudios de metronidazol y hay mucha resistencia ya al metronidazol. Sin embargo, esta resistencia tiene su particularidad porque por el mecanismo que se genera esa resistencia al metronidazol, esta puede ser vencida aumentando un poco la dosis del medicamento. Entonces, a diferencia de otros países donde la Helicobacter es muy sensible a metronidazol, en América Latina tenemos que usar una dosis particular para lograr vencer esas tasas altas de resistencia. Y otros productos que son adyuvantes o activos frente a la infección por el Helicobacter pylori tenemos el bismuto, entre ellos marcas frecuentemente usadas son el Peptogel, Pepto-Bismol, Subigastrol. Estos productos con el contenido bismuto van a tener algún grado de efectividad para ayudar a los otros tratamientos en eliminar el Helicobacter pylori. Y algo que está muy en boga, sobre todo en Europa, se están haciendo muchísimos ensayos clínicos, es con el uso de probióticos para mejorar la flora intestinal, para mejorar la flora ahí a nivel del ambiente gástrico, para mejorar el efecto de erradicar el Helicobacter pylori. Y mejorar también posterior a la erradicación del Helicobacter pylori, mejorar aquel microambiente a nivel de la flora intestinal. Básicamente, esto era lo que traía. Es realmente créanme, es un súper resumen de todo lo que implica el Helicobacter pylori, pero mi idea principal fue, no, mejor dejémoslo así un poco condensado y luego
explotar cuando nos hagan las preguntas para dejar un amplio espacio para poder discutir las preguntas que tengan con todo gusto. Gracias, doctor. Le agradecemos mucho la participación. De hecho, acá tenemos una consulta de Sofía Mejía. Dice, una vez que se es tratada la infección, ¿cada cuánto se debe uno de realizar la prueba para verificar que no regrese? Gracias, Sofía, por esa pregunta tan importante. Eso es una consulta muy frecuente que hacen los pacientes. Eso dependerá de la causa, ¿verdad? De por qué fue tamizado aquel paciente y por qué fue tratado. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, en un caso de un linfoma gástrico de tipo MALT, esos pacientes con esa relación tan fuerte de linfoma, algo tan severo como un linfoma, como un cáncer, con el Helicobacter, entonces esos pacientes rutinariamente, cada vez que vienen a su control, hay que tamizarlos por el Helicobacter pylori. Pacientes con antecedente de displasia gástrica, también cada cierto tiempo los chequeamos, pero fuera de esas condiciones, si un paciente, por ejemplo, tenía una gastritis severa, tenía una úlcera duodenal y se dio un tratamiento adecuado para el Helicobacter pylori en dosificación, en tiempo de duración del tratamiento, y se hizo lo que siempre debe de hacerse, corroborar que se erradicó el Helicobacter pylori por un método satisfactorio, sea prueba en ES, sea test de aliento, sea biopsia de control posterior, con las condiciones que antes les mencioné, que sea después de un mes de haber usado los antibióticos, haber suspendido los inhibidores de bomba al menos 1 o 2 semanas. Si usted demostró en este escenario de que se erradicó satisfactoriamente el Helicobacter pylori, salvo que vuelva a tener síntomas sugestivos de la infección o problemas por el Helicobacter pylori, habría que retamizarlo. Afortunadamente, después de un tratamiento satisfactorio, la tasa de reinfección por el Helicobacter pylori es apenas de un 2 a 3% por año, ¿verdad? Entonces, no es algo imposible, ¿verdad? Sí puede suceder, pero es bastante bajo el chance de que se reinfecten los pacientes que hayan sido adecuadamente tratados. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque algunas veces se le da el tratamiento de erradicación al paciente, pero es por una cantidad de días menor a lo que debe de ser. Y a los 5 días le hacen un test en heces, por ejemplo. La probabilidad más alta es que vaya a salir negativo, pero podría ser un falso negativo. Entonces, en este escenario, si después al año siguiente en otra prueba el paciente sale positivo, o sea, no es que inicialmente no se trató satisfactorio y luego se reinfectó. No, es que nunca se trató adecuadamente aquel paciente, ¿verdad? Entonces, Sofía, dependiendo de la indicación, si se erradicó satisfactoriamente en un inicio y fue por lo que es más frecuente, que es por la enfermedad acidopéptica, salvo que haya datos de infección nuevamente o de actividad asociada al Helicobacter, habría que tamizarlo en ese caso, ¿ok? Gracias, doctora. Acá tenemos otra consulta de Carolina Arias. Dice, mi hija presentó acidez y gastritis a los 10 años en el 2018. Se le hizo una gastroscopía inicial y salió positiva a Helicobacter. Se le dio tratamiento y la prueba de ese salió negativa. Siguió con molestias y se le hizo una segunda gastroscopía y la prueba de ureasa salió negativa en el 2019. Últimamente ha estado mucho mejor. Sin embargo, a veces tiene molestias, distensión abdominal, gases y dolor de estómago. ¿Qué seguimiento es recomendable seguir para ella? Actualmente tiene 12 años. ¿Vale la pena hacerle la prueba como madre? De ser así, ¿cuál prueba le podría realizar? Ok, gracias. En el caso de esta paciente, parece que ya tiene posterior al tratamiento de erradicación 2 pruebas en tiempos diferentes que indican que está negativo por la bacteria. Entonces, probablemente la sintomatología, el cuadro que tenga el paciente, la paciente, no esté estrechamente relacionado con la infección por la bacteria Helicobacter pylori actualmente. Como les mencionaba, hay algunos otros problemas relacionados con las alteraciones en la flora intestinal, en la flora bacteriana intestinal que convive con nosotros normalmente
que pueden generar algún tipo de problemas similares a lo que usted está describiendo. Entonces, hay que evaluarla clínicamente. En el caso de ella, por edad, lo adecuado es que sea por un gastroenterólogo pediatra y que según la evaluación que él indique en esta parte clínica, pues proseguir con las demás evaluaciones. Por ejemplo, tenemos que tener en cuenta en este grupo etario de pacientes con estos síntomas, intolerancias alimentarias, intolerancia a gluten, intolerancia a la lactosa, intolerancia a otro tipo de alimentos y sobre todo esto que les mencionaba, evaluarla por algún problema a nivel de la flora intestinal. Gracias, doctora. Acá tenemos otra consulta de Yancy Céspedes. Dice, a mí me trataron de la Helicobacter, pero la sigo teniendo positiva, ya que ya me tocó vivir así o hay alternativas de tratamiento. Muy bien, muy bien. Sí, esto es un escenario clínico complejo que con cierta frecuencia nosotros nos tenemos que enfrentar. Existen diferentes líneas de tratamiento para el Helicobacter pylori. Qué dicha que hicieron esta pregunta, porque algo que uno se topa frecuentemente en la parte clínica es que hay algunos pacientes que se les dio un tratamiento de erradicación, por decirles algo, para tener un parámetro de tiempo. En marzo se les dio el tratamiento de primera línea de erradicación del Helicobacter pylori. Se le hicieron la prueba en mayo, volvió a salir positivo, entonces le volvieron a dar el mismo esquema de tratamiento para el Helicobacter pylori. Y sorpresa, ¿qué es lo más probable que pase en ese test? Que vuelva a salir positivo, ¿verdad? Porque como les mencionaba antes, el Helicobacter genera resistencia a algunos grupos de antibióticos. Entonces, hay que evaluar en una consulta al paciente, ver algo importantísimo y trascendental, la lista, ver el nombre de cuál fue el medicamento que utilizó el paciente, porque de acuerdo a eso es que se le diseña por decirlo así, un traje a la medida, un tratamiento de erradicación especial dirigido para la historia, para el contexto de aquel paciente. Y con esto, tratar de tener la mejor tasa de éxito posible para erradicar el Helicobacter pylori. Y en algunos casos, diseñar en esas pautas de tratamiento algunas otras estrategias que ayuden al caso de bacterias que probablemente puedan ser resistentes. Esperamos en un futuro no muy lejano tener aquí en nuestro medio pruebas de sensibilidad antibiótica por medio de cultivos, pero en la actualidad no hay en nuestro país y en nuestra región a nivel centroamericano. Esto es súper difícil de tener por los puntos que antes les señalaba. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Tenemos otra consulta de Nancy. Dice, ¿el protón se debe tomar por cuánto tiempo después de haber sido erradicada la bacteria? ¿Y a qué hora es la más recomendable para tomarlo? Como les mencioné antes, el tratamiento de erradicación, las pautas de tamizar, de cómo seguir a estos pacientes, todo esto se revisa en esos consensos internacionales por grupos de expertos y ellos emiten las recomendaciones para los diferentes lugares del mundo, ¿verdad? El tratamiento de erradicación del Helicobacter pylori, actualmente lo que se sugiere es que sea por 14 días. Y estas guías internacionales indican, a no ser que se disponga de algunos estudios locales que demuestren que una terapia más corta de 10 días es equivalente, es igual de efectiva que la de 14 días. Pero lo que percibe uno es que lo más adecuado para nuestro medio es 14 días de tratamiento. Ahora, estos 14 días de tratamiento es el protón o el omeprazol o el esomeprazol o el inhibidor de bomba junto con los antibióticos. Ese es el tratamiento de erradicación. Ahora, según la condición clínica del paciente, si padece de reflujo, si tenía una úlcera, si tenía que usar AINES, si padecía de artritis reumatoide, de qué condición tenía que el paciente, esa otra condición es la que va a regir por cuánto tiempo hay que dar el inhibidor de bomba.
Por ejemplo, si tiene un reflujo severo, si tiene una esofagitis muy importante, si tiene una condición que se llama esófago de Barrett, etcétera, esos pacientes generalmente tienen pautas de seguimiento con estos medicamentos muy prolongadas, 6 meses, 1 año o a veces sostenidas por mucho tiempo. Mientras que otros pacientes que, por ejemplo, tengan una úlcera duodenal, las pautas de tratamiento generalmente son 8 semanas. Es decir, le erradicas la bacteria, le das el tratamiento, un ciclo de 8 semanas, cicatrizó la úlcera y ya no tendría que seguir consumiendo más este tipo de medicamentos. ¿Ok? Doctor, siguiendo con el caso de Carolina Arias, quien expuso el caso de su hija, dice, mi hija tuvo la bacteria, es recomendable que yo también me haga algunos de los tamizajes de manera preventiva. ¿Y cuál me recomienda? Ok, en la parte preventiva generalmente está dirigido a los pacientes con antecedentes familiares de primer grado. ¿Cuáles son los de primer grado? Recordemos, mamá, papá, hermanos o hermanas. Si alguno de ellos ha tenido cáncer gástrico, displasia gástrica o alguna condición asociada, es importante tamizar a los familiares porque los positivos y que se les erradica el helicobacter van a tener un beneficio súper significativo, ¿ok? En este escenario particular, que más bien es a la inversa, que es el individuo joven que tiene el problema, que se halló y que se erradicó el helicobacter satisfactoriamente, la indicación para la madre, en este caso, sería según la sintomatología o antecedentes de esa persona. Pero por el hecho de que un hijo lo tenga, no es una indicación absoluta de tener que tamizarlo por el Helicobacter pylori a este otro paciente. ¿Ok? Gracias, doctor. Acá tenemos una consulta de Dinia Jiménez. Dice, hace unos 4 años me diagnosticaron úlcera eritematosa y a pesar de que me tomaron una muestra al momento de la gastroscopía, así como un test fecal, sin embargo salió negativo por Helicobacter. Realicé tratamiento con Nexium durante 3 meses, pero hace unos meses para acá he tenido casi que todos los síntomas que usted mencionó. ¿Cuál es la recomendación? La recomendación, si la gastroscopía tiene más de 1 o 2 años, es volver a evaluarla con la endoscopía y valorar en diferentes zonas del estómago la toma de las muestras para estar seguros que realmente no tiene la bacteria Helicobacter pylori. La probabilidad es baja según lo que estabas diciendo, porque tiene dos métodos, la prueba durante la gastroscopía y el test en heces. Sin embargo, según los medicamentos que esté usando el paciente, puede ser que disminuya la sensibilidad del test en heces. Y también en el caso de la gastroscopía, según el sitio del estómago donde se tome la muestra, eso va a incidir en que sea más o menos sensible para la detección del Helicobacter pylori, estando presente, porque no es homogénea la infección del Helicobacter pylori en todo el estómago. Entonces, no es que usted a ciegas va a tomar la muestra y que en cualquier sitio del estómago vas a detectar el Helicobacter pylori. Desafortunadamente no es así y hay algunos cambios sutiles en las paredes del estómago que nos hace suponer cuáles son los sitios que con mayor probabilidad estén infectados, estén colonizados por la bacteria Helicobacter pylori. Entonces, respondiendo a tu pregunta, te sugeriría una evaluación bastante adecuada del total de la mucosa gástrica, determinar si hay algún sitio sospechoso, dirigir la toma de la muestra en esas áreas, para estar seguros que no sea por Helicobacter pylori que está siendo parte del problema en el caso de esta paciente, porque hay otras condiciones también, hay algunas predisposiciones de pacientes que tienen reflujo biliar, al consumo de algunos medicamentos, pacientes que son súper sensibles del estómago, que a pesar de ser Helicobacter negativos, pueden asociar úlceras. Estos son poco frecuentes, pero los hay y es lo que conviene de dirigir adecuadamente la terapia y el abordaje en el caso suyo. Gracias, doctora. Acá Martín Arrieta nos consulta. Fui diagnosticado con una gastritis eritematosa antral y úlcera duodenal, Forest.
y con Helicobacter tomé por 3 meses omeprazol 2 veces al día solamente, ¿será suficiente? Martín, vieras qué frecuente es este escenario que estás describiendo. Desafortunadamente, pasa así muchas veces y eso es lo que llega a nuestras consultas y con el pasar del tiempo, lo que entonces nos llega es que algunos casos ya vienen con alguna complicación adicional. Martín, generalmente no es suficiente el único uso de un medicamento para erradicar el Helicobacter pylori. Generalmente hace falta ese medicamento, el inhibidor de bomba de protones, que tiene que darse 2 veces al día por 14 días, con otro par de antibióticos, de acuerdo a aquella lista que antes les mencioné, que recuerde, no es cualquier antibiótico y no es a cualquier dosis, eso es algo dirigido para cada escenario. Y como les dije, no solo eso, sino preguntarle también al paciente qué medicamentos ha usado en el pasado, sea para Helicobacter o para alguna otra indicación, porque eso también influye en el riesgo de que ese Helicobacter sea resistente a las terapias habituales de tratamiento que se dan. Entonces, ¿qué se le puede recomendar a Martín? La úlcera que tenía era duodenal. Uno le puede sugerir una prueba no invasiva si es que ya tiene la gastroscopía reciente. Entonces, puede ser el test en aliento, puede ser el test en heces. Y si estuviera positiva, es una indicación, nosotros tenemos en medicina grados de recomendación, eso es una indicación grado 1A, quiere decir que es irrefutable de que necesita ser erradicado en caso de que sea Helicobacter positivo, ¿verdad? Doctor, vamos finalizando con la ronda de consultas. Acá tenemos una de Jessica Cabrera que dice, buenas, es posible que la Helicobacter llegue a la mucosa muscular, pero que el epitelio sane. Entonces, de que la impresión que no haya daño, ¿cómo se procede en estos casos? Gracias. Jessica, tirando fuerte con las preguntas, muy bien, muy bien. Me gusta porque siempre en la población, cuando uno da charlas de alguna otra cosa asociada a enfermedad idiopática, de cáncer gástrico, de diferentes cosas, siempre surgen muchas dudas y muchas controversias con respecto al Helicobacter pylori. Y por eso fue la idea de que hablamos con los organizadores de que hiciéramos una sesión específica para Helicobacter pylori, porque siempre hay muchas dudas a este respecto. Con lo que dice Jessica, generalmente a nivel de lo que es la capa muscular del estómago no llega el Helicobacter pylori porque no es un ambiente adecuado para que él se desarrolle con esa enzima que les mencionaba, con la ureasa. Sin embargo, sí, en el epitelio del estómago él puede estar en diferentes nichos. Puede estar en la capita de moco que recubre la superficie del estómago, puede estar justo encima de la superficie de las células de la capa más interna del estómago y algunas veces sí lo que hace es que logra vencer las uniones entre las células y algunos grupos de bacterias penetran a las capas un poquito más profundas, llegando a lo que se llama la muscular, pero la muscular de la mucosa, ¿verdad? En la lámina propia, llamamos eso en términos de histología, si lo viéramos en una biopsia. Entonces sí llega a esas capitas más profundas de la parte superficial del estómago, pero ya propiamente a la muscular, la capa gruesa de músculo del estómago, ella habitualmente no llega y en caso de que llegara, no es un ambiente en el cual ella pueda desarrollarse o pueda replicarse o pueda vivir. Entonces, sí puede ser que una cepa agresiva de Helicobacter esté colonizando en la superficie del estómago y en algunas ocasiones pueda penetrar en la parte interna de las células de la superficie interna del estómago y es por esto lo que les mencionaba antes, que las recomendaciones de tratamientos es que deben ser por 14 días, porque algunos casos de bacterias resistentes o que no se fueron con el tratamiento de erradicación más corto es porque eran bacterias que ya habían penetrado en estas diferentes capas, en estos diferentes nichos del estómago y entonces eran más resistentes a la acción de los antibióticos. Por eso lo adecuado, lo conveniente es extender el tratamiento por 14 días.
Agradezco a todos las preguntas. Creo que todas son muy valiosas y algunas pudieran estar de la mano con algunas consultas que otras personas tenían, y ahí nos vamos armando y respondiendo entre todos la información. Sí, qué dicha. Me gustó mucho compartir este ratito con ustedes. Doctor, disculpe, ya para finalizar, de hecho tenemos una última consulta y es de Yancy Céspedes. Dice, ¿qué pasa si no me tomé el tratamiento completo? Es decir, si se me olvidó una o dos dosis. Qué bien, qué bien que preguntan esto para ir de la mano con esto último que estábamos mencionando. Vamos a explicarlo de la siguiente manera. El tratamiento de primera línea convencional, recientemente tenemos ahí un trabajo acá de Costa Rica que en una región tiene una eficacia del 90.5% para un esquema de 14 días. ¿Qué es lo que se ve con otros lugares donde han hecho estudios de 14, de 12, de 10, de 7, de 5 días? Que si tenías 90.5% de eficacia con 14 días, si usaste 10, eso caía a un 80-75% de eficacia. Si usaste 7 días, ya eso cae dramáticamente a un 50-40% de eficacia. Y si usas menos de 7 días, generalmente son terapias completamente inefectivas, con probabilidades de que radique el Helicobacter pylori sumamente bajas. Entonces, es muy importante tener esta consideración de que el paciente, si tomó el tratamiento de una manera incompleta, lo que sucedió fue que no erradicó el Helicobacter pylori, lo hizo resistente y continúa con el problema asociado al Helicobacter pylori, por el cual tuvo que ser tamizado y se le ofreció el tratamiento de erradicación. Entonces, es importante que cuando consulten con el médico a cargo, les indiquen si han tomado el tratamiento y si tomaron tratamientos completos, si no fue completo, etcétera, porque una de las causas principales descritas en el mundo de falla de la efectividad es por incumplimiento de tratamiento. Y cuando se hacen análisis a fondo de este respecto, si los pacientes usan menos del 80% de las dosis indicadas, la probabilidad de que radique es bastante baja. Pero si usan más del 90% de las dosis, ¿qué queremos decir esto? Que usen el tratamiento como se les manda, ¿verdad? Entonces, generalmente van a tener muy buenas tasas de eficacia, siempre y cuando la dosificación, el tiempo y el diseño del esquema para el tratamiento de erradicación sea adecuadamente elaborado. ¿Okay? Le agradecemos muchísimo la participación. Le recordamos que si usted desea más información sobre el doctor Cristian Campos, él es especialista en gastroenterología, pueden llamar al 2248-4444 o bien al 2522-1000. Además, recordarles que esta charla va a ser publicada en nuestras redes sociales o bien pueden escribir al correo acurrales@clinicabiblica.com para facilitárselas. Muchísimas gracias, doctor, y buenas tardes.